Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches. En el momento en el que estén viendo este video, vamos a hablar sobre el tema de rectificador de media onda más condensador de filtro. Para empezar, vamos a aplicar una pequeña explicación de cómo funciona, una definición y todo lo que concierne a este rectificador con filtro. Primero, una definición. Un rectificador de media onda con condensador de filtro es un circuito eléctrico que convierte una señal de corriente alterna AC en una señal de corriente continua DC utilizando un diodo y un capacitor. El diodo deja de pasar solo en un semiciclo de la señal AC. También el condensador almacena energía y reduce las variaciones del voltaje de salida, haciendo que la señal sea más estable, como lo veremos a continuación haciendo un ejercicio y las diferentes gráficas. También cabe recalcar que como es un diodo de un rectificador de media onda, solo funcionaría en un solo ciclo, o bien en el positivo o en el negativo. Su funcionamiento básico. Como lo dije anteriormente, durante el semiciclo positivo el diodo conduce y el capacitor se carga hasta el valor máximo del voltaje, dependiendo de la dirección del diodo. Si en este caso sería un diodo en dirección en la manecilla del reloj conduciría en el semiciclo positivo y al revés en el semiciclo negativo. Bueno, en este caso, en el ciclo primero conduce en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo se bloquearía, es decir, se haría un circuito abierto. Y el capacitor es el que entrega la energía a la carga, ya que en el semiciclo positivo se llega a cargar y ese es el voltaje que lo vuelve a entregar en el semiciclo, cuando vuelve a través del semiciclo positivo. También como resultado tendremos un voltaje de salida DC con menos rizado. Bueno, vamos a continuación a presentar un ejercicio. Bueno, continuando con el tema de rectificador de media onda con condensador de filtro, vamos a proceder a hacer un ejercicio para que quede más claro el funcionamiento del mismo. En este caso vamos a determinar el voltaje ODC, que es el voltaje de salida DC, y el IODC, que es la corriente de salida DC, con un condensador de 820 microfaradios. En este caso hay que saber que microfaradios se representa con 10 elevado a la menos 6. Como pueden ver, el gráfico es el siguiente. Tenemos una entrada AC con un voltaje RMS de 12 voltios, una frecuencia de 60 Hz, un diodo de silicio que su voltaje es de 0.7, un condensador y una resistencia de la carga de 100 ohmios. Las fórmulas que vamos a usar son las siguientes. Para RMS vamos a utilizar el voltaje de entrada pico por ser 0,707 y reemplazando esto, despejando el voltaje de entrada pico, tenemos que VRMS es igual a 0,707 para sacar el voltaje de entrada pico. Para el voltaje de salida pico tenemos el voltaje de entrada pico menos el voltaje de rodilla o de ruptura, que vendría a ser en este caso el voltaje del diodo. También vamos a encontrar el voltaje UDC, que es la fórmula sería el voltaje de salida máximo, o en este caso también puede ser el voltaje de salida pico, menos 0,5 por el voltaje de rizado. También vamos a encontrar el voltaje de rizado para poder encontrar el voltaje de salida DC con las siguientes fórmulas, que es corriente de salida DC por capacitor por frecuencia, o también corriente de salida DC por el periodo sobre la capacitancia. Y para encontrar también la corriente de salida DC, la fórmula es voltaje de salida DC sobre la resistencia de la carga. Y finalmente el voltaje de salida mínimo es el voltaje de salida máximo menos el voltaje de rizado. Bueno, vamos a proceder a hacer la primera parte. Como se puede observar, la primera parte es el voltaje de RMS, que la fórmula que antes mencionada, voltaje de entrada pico por 0,707.
Despejando la fórmula obtenemos la siguiente, que es voltaje de entrada pico igual a voltaje RMS sobre 0,707. En este caso, VRMS tenemos en este lugar que nos da como dato de 12 voltios. La ponemos en la fórmula y calculamos ese resultado, que en este caso nos da 16.97 voltios. 97 voltios. Listo. Una vez obtenido este dato, vamos a proceder a sacar el voltaje de salida máximo o voltaje de salida pico. Puede ser llamado de las dos maneras. En este caso, como la fórmula antes mencionada, tenemos el voltaje de entrada pico menos el voltaje de rodilla, que es el voltaje de ruptura en el que el diodo empieza a funcionar. Cabe recalcar, si es que no se rompe este rango, el diodo no funcionará y será un circuito abierto en el cual no habría ni corriente, ni el voltaje de la carga. Ya, en este caso, el voltaje en pico que le tenemos aquí, lo reemplazamos en este lugar, menos el voltaje del diodo o de voltaje rodilla, que es del 0,7. Y nos da como resultado el voltaje de salida máximo, que sería 16,27 voltios. Listo, una vez encontrado esos datos, vamos a proceder a sacar el voltaje OUDC, que en este caso es voltaje de salida máximo menos 0,5 por el voltaje de rizado. Como tenemos el dato de voltaje de salida máximo, lo reemplazamos. En este caso nos faltaría despejar el voltaje de salida de rizado, que en este caso no lo tenemos. Así que vamos a saltarnos al paso número 4 y luego volveremos al paso número 3. En el paso número 4 la fórmula es la siguiente. El voltaje de rizado es igual a corriente de salida DC por capacitancia por frecuencia. Como sabemos que el IOUDC, dado la fórmula de acá, sabemos que el IOUDC es voltaje de salida DC sobre la resistencia de la carga. Entonces reemplazamos este valor de IOUDC en el voltaje de O de rizado. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría el voltaje OUDC y abajo la resistencia de la carga. Listo. Luego, una vez hecho esto, vamos a reemplazar el voltaje OUDC en voltaje O sobre R. Y finalmente tenemos la fórmula, que es, a esa ya podríamos reemplazar los diferentes valores que tenemos. En este caso tenemos que el voltaje OUDC, que lo tenemos por acá, sería todo esto. En este caso nos quedaría 16,27 menos 0,5 por voltaje O de rizado. La fórmula de aquí la tenemos acá. En este caso nos faltaría sobre el VO de rizado, pero sin reemplazarlo lo dejamos tal cual aquí. Listo. Una vez hecho esto, reemplazamos los diferentes valores. Aquí, por ejemplo, tenemos que es el capacitor, que nos dan el valor de 80 microfaradios. Lo reemplazamos 820 microfaradios, que sería por 10 a la menos 6. Por la frecuencia que acá nos da el dato, que es 60 hercios. Lo reemplazamos 60 por la resistencia de la carga. En este caso la resistencia de la carga la tenemos acá, que es 100 ohmios. 100 ohmios. Listo. Pongamos sus diferentes valores. Listo. Entonces, una vez hecho eso, operamos la parte del denominador y lo resolvemos. En este caso, ingresando los dígitos, nos da como resultado que V de salida de rizado, en este caso la parte de
abajo del divisor. El dividendo nos da como resultado 4.92. 4,92. Ya. Una vez hecho eso, despejamos B out de rizado. Sería de la fórmula de despejar el B out de rizado. Mandaríamos el 4,92 para multiplicar al otro lado. Luego de eso mandaríamos el 0,5 B voltaje de rizado a sumarle al otro lado. Y una vez hecho eso, mandaríamos lo que está multiplicando a dividir y nos daría un resultado de Vout de rizado de 3 voltios. Ese sería nuestro voltaje de rizado. Una vez encontrado esto, volvemos al paso número 3, que aquí despejamos Vout de rizado, que nos da 3 voltios. Y el voltaje de salida de C tenemos que es 14,77 voltios. Listo, una vez hecho eso, vamos al paso 5, que es encontrar la corriente de salida de C. Que la fórmula la tenemos aquí, voltaje de salida de C sobre la resistencia de la carga. El voltaje de salida de C lo conocemos, reemplazamos en la fórmula 14,77 voltios y la resistencia de la carga que la tenemos por acá de 100 ohmios. 100 ohmios. Operamos y nos da como resultado 147,7 miliamperios. Una vez hecho eso, encontramos el dato final, que es el voltaje mínimo, que nos dice que es voltaje de salida máximo, que lo tenemos aquí en el segundo paso, que es 16,27 sobre menos el voltaje de rizado, que lo encontramos por acá, que es de 3 voltios. Reemplazamos en la fórmula y operamos. Nos da que el voltaje mínimo es de 13,27 voltios. Y listo, eso sería todo el ejercicio resuelto, encontrando todos los valores que necesitamos para hacer las gráficas. En este momento voy a proceder a mostrar las gráficas que nos darían como resultado para que puedan observarlo. Listo. Aquí encontramos las gráficas que tenemos en la primera gráfica, el voltaje de entrada que nos da este ciclo completo con su ciclo positivo y su ciclo negativo y con su respectivo voltaje de ruptura, que vendría a ser el del diodo de 0.7. Y como resultado tenemos el voltaje de salida de C, que en este caso, como es de media onda, solo trabajaría bien en su ciclo positivo o en su ciclo negativo. En este caso tenemos en su ciclo positivo trabajando a la forma de onda. También podemos saber que tenemos los siguientes datos: el voltaje O máximo de 16,27, el voltaje de salida de C de 14,77 y el voltaje de salida mínimo que se puede tener en este caso para el rizado de 13,27. Como se puede apreciar, aquí tenemos el rizado que se forma. Si se ve que es menor al de la forma de onda, por eso se dice que ya se va mejorando, ya no tiene tantas fluctuaciones, pero todavía la tenemos. A diferencia del el de onda completa, que ya se le puede disminuir un poco más. Y si se quiere aún más hacer esto, podríamos utilizar un regulador que puede ser un 7508, lo que queramos, para tener ya una línea más constante. Listo, aquí se le puede apreciar. También cabe recalcar que este voltaje de aquí funciona en los 3 voltios que hemos encontrado. Y el rizado se activará solo en esta partecita, porque justo en este momento es donde se apagaría todo por completo y volvería a funcionar en la parte en la que vuelve a operar, en el voltaje de rizado de 3 voltios.
Eso ha sido todo por este video. Les agradezco su atención. Espero les haya servido. Dejen su like, cualquier comentario o duda será aclarada y tengan un buen día.